Ya no quiero nada con mi marido. De hecho, me engaña y tiene otra, pero no se quiere ir de la casa. Hay que tramitar un proceso en donde tú alegas las condiciones por las cuales ya no hay una relación A tener sana, que pero si la aguantarte. otra persona tiene una segunda vida, Ajá. eso también es un tipo de violencia para ti, es emocional, psicológica, porque te está afectando tu autoestima y en ese momento puedes pedir una solicitud de separación. Pero hay hombres que han llegado conmigo y lloran por ver a sus hijos. Que, oye, llévatelo, o sea, yo ya estoy cansada, estoy ya muy agobiada. Aprovechen que hay hombres que sí les interesa involucrarse. El niño sufrió un abuso con la familia paterna. Y estamos en un proceso donde el niño ya no sale con el papá. Y ya en ese momento se busca la protección del menor y evidentemente esto es cárcel. Hay hombres que dicen, no me alcanza, pero para salir, para el celular nuevo o para tener otra relación sí alcanza. Hoy vamos a hablar de un tema incómodo, pero la verdad es que es muy necesario y son los deudores alimentarios, porque aquí no se trata de la relación que termina, se trata de la responsabilidad que nunca se acaba. ¿Hasta dónde tengo obligación? ¿Qué pasa si no pago? ¿Qué puede hacer una mujer cuando el papá de sus hijos simplemente se desaparece? Hoy la verdad es que no venimos a juzgar, venimos a poner las cosas claras. Bienvenido, esto es Así Como Va. Bueno, y pues como ya lo dije, el tema del día de hoy yo creo que atañe a muchas mujeres. No sé si esto también ocurre con los hombres, pero para eso está nuestra experta, mi queridísima Janet Treviño. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas Gracias por estar aquí. Que bueno, ya somos amigos también porque vas al programa de televisión y todo, estoy pero... muy agradecida No, hombre, por la gracias a ti. invitación. Qué chido, qué padre. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, directo, duro y a la cabeza, así como va. Las cosas como son. A veces, aquí en el podcast, a veces decimos las cosas como a lo mejor en la televisión no lo podemos decir. Y no quiere decir que aquí nos vayamos a despapallar y a decir cosas que no tengamos que decir. Pero podemos decir las cosas a veces más crudas o más directas, realmente como son. Y bueno, hablando del tema este de los deudores alimenticios o alimentarios, es esa persona con la cual, o ese hombre en este caso, porque vivimos en México y bueno, pues en teoría el hombre es el proveedor, por lo general, ¿no? Entonces es el que ya no está en matrimonio conmigo y dejó o me debe dinero para sus hijos. Sí, claro. Esa es la definición, ¿cierto? Sí, claro. De hecho, cuando tú inicias una relación, o incluso aunque no tengas una relación, pero nace un pequeño, evidentemente ya empieza una obligación. Okay. Y hablo del hombre y la mujer. Ajá. Porque ahora es muy común que incluso las mujeres se desatiendan de los hijos. Sí. Entonces, pero particularmente de un bebé, pues ya sabemos cuál es la rutina diaria, ¿no? Mamá lo cuida, papá trabaja. Hay casos en donde la relación no funciona y se tienen que separar. ¿Y qué sucede cuando se separan? Pues también se olvidan del niño. Oye, sí pasa mucho, ¿no? Es muy O sea, pasa común. mucho que ya cuando, ok, bueno, pues ya no tengo ninguna obligación contigo, pues me hago loco y también, pues, también me olvido del niño. Sí, sí. Es muy común. ¿Qué tan común es esto? Es muy común. Los juzgados están llenos de demandas de pensiones alimenticias porque, ¿qué sucede? Nos separamos, bye bye, yo me voy. Al otro día ya tienen otra pareja, empiezan a tener más hijos y se empiezan a olvidar. Entonces, cuando esa obligación termina, porque ellos dicen que ya no tienen por qué estar dando pensión si no viven juntos, pues en ese momento se convierte en un deudor. Sí, exacto, porque no, o sea, eso no le quita la obligación por ser la responsabilidad de ser papá, ¿no? Claro. O sea, no, obviamente, jamás, entonces tiene que seguir pagando. Jamás. La obligación de un hijo es desde que nace hasta que cumpla 18 años. Okay. O en su caso termine o el acuerdo, ¿no? Porque hay acuerdos en donde creo que oficio, terminen hasta carrera. que termine de estudiar. Sí, legalmente puedes tener derecho hasta que terminas una carrera. Ajá. Estamos hablando 23, 24 años. Entonces el deudor alimentario es muy común. La característica número 1 es el tema primero de la inmadurez. Okay. De que sabes qué, hazle como quieras, conmigo no cuentes. Y obviamente pues el tema del compromiso, que en muchos casos deviene de una situación en donde parece que es un perrito o es un animalito en lugar de pensar lo que realmente es un hijo, una responsabilidad. Ahora, pausa. Muchos hombres pensamos, me incluyo porque soy hombre, de que, bueno, a partir del momento que ya me separo, entonces tú, mujer, quieres aprovecharte de mí y entonces me quieres quitar lo que yo gano. Claro. Y eso pues es lo que piensa un hombre. Claro, y piensan que
perjudican a la mujer. Ajá. Es decir, no te voy a dar alimentos, hazle como quieras, yo me lavo las manos y tú ponte a trabajar y tú ponte a mantener al niño. Entonces, ¿cuál es la acción correcta? Demandar. Ok. Porque a lo contrario, la autoridad nunca se va a enterar que esta ¿Qué es lo que está persona pasando? Que no está dando. que no está dando pensión alimenticia. Y ahí empieza el proceso. Ujú. Pero la manera en la que tú levantas la mano y dices, ¿sabes qué? Sí, es mi responsabilidad, pero también trabajo y necesito quien me apoye con el niño y todo cuesta. Aunque Ok. se lo dejes a la abuelita, Sí. cuesta, el niño consume. Entonces ahí inicia el proceso en donde a él ya se le va a dar una categoría de presunto deudor. Ujú. Presunto porque entonces, o sea, presunto es porque Apenas pudiera no pagar, y pero a pudiera lo sí mejor pagar. sí. Ujú. Ajá. Entonces está muy padre cuando tú inicias el proceso y la persona sí trabaja. O está de porque- acuerdo también. Sí. Hay personas que me imagino que dicen, ok, sí, estoy consciente que ya nos separamos, ya no somos pareja, tengo la responsabilidad con mi hijo, con mi hija, y bueno, ok, estoy como dispuesto. Sí, eso es lo más Pasa padre. que estoy dispuesto y de repente ya siempre no. Claro. Entonces, si tú estás dispuesto, está muy padre porque nosotros te apoyamos. Ujú. En mi caso, yo soy de la idea de que es mejor un buen arreglo Claro. a un mal pleito. Entonces, llegamos a un acuerdo, ahí viene el compromiso y acordemos que no solamente son compromisos, también son derechos. Claro. Entonces, el niño tiene el derecho de lo mismo, de estar con mamá y estar con papá Ujú. y además recibir lo mismo de ambas partes. En este caso, pues la mamá como cumple, al momento de tenerlo, ella no está obligada a dar un monto, Ajá. porque se entiende que mamá cubre los aspectos que no se completan con ese monto. ¿Y qué pasa nos si ella da. trabaja? Es, ¿Cambia? no cambia. Por el hecho de tenerlo bajo su cuidado, no existe una obligación por escrito que ella tenga que dar. Se entiende que ella cumple el momento de tenerlo bajo su mismo techo. Conozco un caso que esta persona, mujer, no puede trabajar de manera legal o no puede adquirir un trabajo porque entonces el deudor ya no le va a dar el dinero completo. ¿Será por el acuerdo o será porque no quiere o será porque, tú estás trabajando, entonces friégate y nada más te doy poquito En o qué? ningún momento el que la mujer trabaje exime al hombre o cambia la categoría de darme más o darme menos. No tiene nada que ver. En México es necesario que ambos trabajen, Ajá. atendiendo los costos Claro. y el nivel que cuesta ahorita, ¿no? Entonces, no debe de ser una amenaza ni un chantaje. Nada más que, ojo, el hecho de que la mamá trabaje todavía es mal visto porque ¿quién va a cuidar a los niños? Exacto. Y ahí implica otro costo porque aunque te lo cuide la abuela, la nana, la guardería, cuesta. Entonces, ambos padres tienen que aportar para esos gastos. No está mal que trabajes y no por eso te van a tener que bajar una pensión alimenticia. Tú, al tenerlo bajo tu techo, tú cumples. El que no viva con los niños es el que tiene que aportar. Entonces, Ujú. hablamos del acuerdo, está todo muy bien. Ambos coinciden en que tiene que cumplir. Un convenio está muy padre hasta que no se cumple. Ahí es cuando Y empieza pasa, la es muy guerra. común, me imagino. Es muy común, pero con esto te evitas un juicio muy largo. Ajá. A diferencia de que la mamá decida demandar la pensión alimenticia, porque ahí empieza la guerra. A ver, hay una situación, me imagino, que es posible que a lo mejor una pareja se pone de acuerdo y dicen, ok, no te voy a demandar, solamente vamos a organizarnos. Yo sé que trabajas, yo sé que ganas dinero, pues vamos a organizarnos a ver cuánto me vas a dar, ya sabemos, y nos llevamos chido. Sí, O sea, claro. todo está padre. Eso es lo mejor, ¿no? Eso es lo Pero mejor. llega un momento en que, no, pues es que tú ya quieres abusar y entonces ahí empiezan a cambiar las cosas. Así Ahí es es. donde entra, ahora sí, la demanda. Mi recomendación es que el convenio siempre sea a través Ok. de una autoridad. Independientemente de que sea una demanda o no. Porque han llegado conmigo con convenios hechos a mano, hechos en una hojita, computadora, pero sin ninguna validez. Un convenio privado de alimentos no tiene Y validez. eso no vale. No tiene validez. Tiene que cumplir las formalidades, que una autoridad lo revise y que lo declare Ok. válido. Para poder yo reaperturar ese convenio e iniciar un proceso de ejecución. El convenio se tiene que cumplir a través de una demanda, pero tiene que ser un convenio que un juez ya lo haya aceptado. ¿Y qué es lo que investiga el juez, como por ejemplo para poder decir, le tienes que dar tanto dinero por mes o cómo es ese proceso? O sea, ¿cuánto es lo que se dice o dependiendo lo que gane o Sí. cómo es ese proceso para quitarle, pues no quitarle, no quiero decir el nombre quitarle, pero considerar que, bueno, un eso es monto. lo que tienes que pagar Sí, por mira, responsabilidad. Yo siempre he sido muy honesta con mis clientes Ajá. y he atendido a hombres y mujeres cuando llegan en esta situación. Una buena pensión depende de una buena demanda. Definitivamente, porque si tú ¿Cómo así? en 2 hojas Ajá. pretendes
pedir pensión alimenticia sin acreditar correctamente los gastos o no darle a la autoridad una idea de lo que la persona hace, porque no solamente es la nómina, es el estilo de vida de la persona. O imagínate que no tiene nómina, que es empresario, que es comerciante, que es albañil, pero no tiene ingresos en una cuenta bancaria. Esa es una bronca, ¿no? Esa es una bronca. Entonces, yo siempre lo he dicho, depende de una buena demanda. Bueno, ¿y qué tanto puedes pedir en una demanda de pensión alimenticia? O sea, ¿solamente me vas a dar una parte de tu sueldo o te puedo pedir carro, te puedo pedir casa, te puedo pedir... ¿Qué te puedo pedir? En una demanda de pensión alimenticia, el monto tiene que cubrir todos los rubros de los alimentos. Ajá. ¿Cuáles son? Ropa, calzado, salud, educación, techo, recreación. Si tienes un niño con discapacidad, tienes que incluir lo que implica. Lo que necesita, ajá. Eso es lo globalizado. El monto tiene que cubrir en su mayoría estos rubros, pero recordemos que el hombre no tiene la carga al 100%. Eso es muy importante. Hay acuerdos en donde sí, él se puede comprometer al 100% y qué padre. Y cuando les propongan estos convenios, en verdad acéptalo. No le pongas peros, porque es muy raro que un hombre se comprometa al 100%. Ajá. La realidad es que existe una proporcionalidad. Él tiene que cubrir una parte. Si Ok. gana más que tú, evidentemente la parte va a ser mayor. Si ganan igual, la parte tendría que ser igual. Sí es injusto, porque a la mujer, ¿quién le paga por cuidar a los niños Sí, o exacto. llegar después del trabajo a la tarea y demás? Pero estamos en México y así es. Y así sí Y te así- fregaste. y así va a ser. Oye, yo como hombre, ¿cómo puedo protegerme? Porque también hay mujeres que abusan. Claro. No estoy diciendo todas, me imagino que ha de haber de todo tipo de casos que te han tocado. Hay mujeres que dicen, o incluso abogados que asesoran y ahora le vamos a quitar esto, y ahora le vamos a quitar esto, porque me ha tocado verlo, no vivirlo, gracias a Dios, pero verlo. ¿Cómo un hombre se puede defender ante esto? Pues definitivamente con un buen abogado. Ujú. Es muy común que no se asesoren a tiempo Sí. y cuando ya tienen el agua... Ya están bien atorados. Ya empiezan a pedir ayuda. Entonces, cuando a ti te demandan una pensión alimenticia, tú tienes el derecho a defenderte. La ley Ok. te establece un término para tú contestar y desvirtuar todo lo que la persona dijo en la demanda. Lo correcto es que tú presentes pruebas en donde demuestres primero tus gastos, es decir, ok, tengo una obligación, pero yo también tengo vida, Ujú. tengo gastos, Claro. tengo una renta, tengo incluso otra familia. Entonces, evidentemente, no puedo estar sometido nada más para la voluntad de la otra persona. Oye, ¿no hay legalmente algo que pueda a nosotros los hombres? Porque nosotros normalmente, o es más común que un hombre después de divorciado se junte con alguien más, ¿no? Sí. Y aparte que tenga hijos y Sí. todo eso. Que también pasa en las mujeres. Sí. No hay algo que diga, a ver, espérate, güey. O sea, tienes primero una responsabilidad aquí. No. No puedes casarte todavía y tener hijos porque no, No, vas a poder con los dos. No, O- no, no ¿o quién nos existe. enseña eso? No, no existe una restricción porque prácticamente es violatorio también ahora Ajá. con los derechos humanos que te privan de Claro. procrear hijos. Simplemente que yo mi recomendación y siempre se los digo a mis clientes mujeres, tú asegura tu pensión. Si él decide tener más hijos, que las Es su mamás se bronca, preocupen. ajá. Tú asegúrate tu pensión porque ya en ese momento ya está como separado. Ya si él decide quedarse del 100% con un 10% de su sueldo, ya es bronca de él. Oye, pero por ejemplo, la ley apoya a ti como mujer que a lo mejor tu exmarido ya está con otra persona y tiene otros hijos. Sí. La ley, ¿qué hace ahí? O que, por ejemplo, para el hombre, tú le sigues dando lo que le corresponde a tu primer hijo Sí. y ya te agarras con el segundo. ¿Qué pasa si se divorcia de la segunda también? Pues empieza otra pensión. No te hay pases. hombres que tienen 3, 4 ¿Es en demandas. serio? Sí, claro. Ahora, el hecho de que tú al momento de comparecer sí puedes alegar Ajá. que tú tienes unos gastos fijos y tus hijos son acreedores y tienen los mismos derechos que el otro. Claro. Entonces no tiene que haber una distinción en montos. Sin embargo, no es una excusa para no dar pensión Ujú. alimenticia. Por eso los hombres o mujeres tendrían que razonar que traer hijos a este mundo pues no nada más es así de No, y sencillo. es que cuesta. Así es. Ahora, ¿legalmente es un porcentaje de tu sueldo el que le toca a tu hijo? Cuando ley? trabajas, sí. Cuando Ajá. trabajas, sí, no hay un tabulador, es decir, no hay una tablita que los jueces revisen dependiendo de la edad, dependiendo Pero sí depende de los tu sueldo niños. o no. Es que la autoridad cuando recibe la demanda ni siquiera sabe cuánto gana la Ok. persona. Depende de la demanda que tú redactes. O sea, independientemente, yo como mujer, por ejemplo, Puedes decir puedo que decir, gana. mis gastos son de 100,000 pesos y a lo mejor el tipo gana 20. Pero ya lograste convencer a una autoridad de que tú Pero, ¿qué necesitas pasa? ese monto. O sea, ¿qué pasa si el tipo no gana más que 20 y le estamos pidiendo 100?
O sea, ¿qué sucede? ¿Lo meten a la cárcel o qué Bueno, procede? recordemos que él tiene el derecho a defenderse Ajá. y desvirtuar la situación, pero mientras pasa todo eso, la pensión alimenticia se la dan a la persona, a los niños desde un inicio. Y es muy común estos casos en donde se crea una imagen que no es de la persona. Cuando contesta, demuestra que no gana eso o que incluso tiene muchas deudas y que está en una situación precaria a comparación de la ¿Y figura. repercute en contra de la demandante o no? Si se demuestra que causó falsedad, sí, porque es un delito. Claro. Pero yo insisto, si tú como abogado haces una buena historia y que en esa historia hay algo de verdad, ya no es mentira. Ujú. O sea, con Entonces, haber algo de verdad. mira, te voy a platicar algo muy cercano y eso Ajá. lo acabo de vivir. Ok. Es lo mismo, haces una demanda. A mí me cuesta más trabajo demandar a alguien que no tiene un trabajo fijo, porque yo le tengo que crear un perfil. Imagínate que Y a lo mejor investiga. imagínate que es una película, yo tengo que crear el personaje. Y de mí va a depender cómo lo voy a poner, si lo voy a poner como el más top o como el más pobre. Acabamos de lograr una pensión alimenticia de 150,000 pesos para 3 niños, pero además me dieron pagos directos de escuela y salud independiente de estos 150,000 Ok. pesos, que globalizados son alrededor de 400,000 pesos mensuales. No te pases de lanza. ¿Quién es el tipo? O sea, ¿y él los tiene? ¿Los gana? Sí los gana, Ok. sí lo gana, pero evidentemente lo está pagando con mucho esfuerzo, Sí, porque claro. está excedido incluso de los gastos. Está muy excedido. Es una pensión muy global en donde prácticamente la persona, si quiere, trabaja o no. La Sí, mamá de exacto. los niños ya no tiene No, la claro, necesidad no, de con trabajar. 400,000 pesos mensuales yo ya no trabajo en toda mi vida. Entonces, si yo fuera mujer. Pero ¿qué sucede? Pues obviamente él tendría que venir a decirme, primero, que no gana eso, Ujú. y no lo hizo. O sea, defenderse. No Y si lo no se hizo. defiende, entonces otorgas, ¿no? O sea, pues entonces sí. Ahorita, como al inicio no quería pagar, pues existen los medios legales para presionarlo para que pague. ¿Cuál es la primera acción legal? Empezar a embargar. ¿Es legal todavía embargar? O a menos, o sea, yo había escuchado que la cuestión del embargo, mientras tú no los dejes pasar, no pueden pasar. Me imagino que a lo mejor debe haber una orden Sí, en donde ya pero pueden. como son Ajá. alimentos y tú le requieres el pago y no paga, en ese momento tienes el derecho. Tú señalas bienes para embargo, no lo haces, Ok. queda a cargo de la parte actora, que es la mujer, señalar bienes para embargo. Y adivina que pues teníamos cuentas que embargar. Cuentas que él no podía cancelar porque están ligadas a su empresa y no podía cancelarlas y evidentemente pues estaban Ni libres para esconderlas, embargar. ¿no? O sea, Entonces cuando cuentas bancarias. Bancarias. O sea, también se puede embargar una cuenta bancaria. Claro. O sea, no es como que nada más me llevo tu sillón y tu pantalla. No, es que en estos No casos, manches. te voy a decir algo, a mí no me gusta ese tipo de acciones. Ajá. Porque respeto a los abogados que lo hacen, Claro. pero no es nada agradable y además no causa un perjuicio a la persona porque al otro día se compra otra tele, al otro lado Sí, se exacto. compra otra cosa. La realidad es que tienes que buscar acciones que le calen, que le molesten para sentir la presión de pagar. Ajá. Entonces, cuando supieron que estábamos atrás de sus cuentas bancarias y como está de por medio de la empresa y si se congelan, deja de pagar nómina y deja de No, pues hacer se le viene abajo movimientos, el circo, ¿no? pues decide pagar. Decide pagar con esfuerzo o no, paga. Entonces, ¿qué sucede con esta pensión? Que mientras él y yo no nos arreglemos, sus abogados, Ujú. o incluso no termine el proceso, la pensión se sigue acumulando. Y el proceso puede durar 2, 3 años. ¿De qué depende? De ellos. De venir con una propuesta justa en donde demos por terminado el proceso, se convierte en un convenio y ya no nos peleamos. Pero definitivamente a mí me ha funcionado mucho desde un inicio buscarle una buena pensión al cliente con el Ujú. ánimo de que la otra persona Sí lo pague, ¿no? venga y se arregle. Pero, por ejemplo, en el caso ese que comentas, que a lo mejor o sea, asciende a 400,000 pesos Sí. lo que solicitas, ¿cuánto tiempo, qué tanto riesgo puede ser para ti como demandante el pedir esa cantidad y que a lo mejor nomás te la pueda pagar 2, 3 meses? Porque no manches, ¿cuánto tiempo te la va a poder pagar si no gana tanto? Se va acumulando. Se va acumulando. ¿Y qué pasa si no paga? Yo peleando porque imagínate si me pasa. Pues fíjate que O sea, ¿qué pasa si no pago? O sea, tengo una deuda de darte 100,000 pesos, no 400, 100,000 pesos por mes. Yo a lo mejor ahorita gano 80 o gano 100
y pues vivo para darte el dinero. Sí. Y yo, ¿cuánto tiempo te lo puedo dar? Yo lo más recomendable en este caso, porque he atendido hombres, buscar un buen acuerdo. Ujú. Sabes que ni tú ni yo vamos a buscar un punto medio porque te estoy demostrando que no puedo, que está fuera de mi alcance y lograste molestarme, lograste intimidarme, pero hoy quiero llegar a un acuerdo contigo para que yo no tenga consecuencias. La consecuencia número 1 de no pagar es primero que ahorita ya entras un listado de deudores alimentarios Ese aquí es en un Nuevo tema León. interesante. ¿Cómo es ese listado de deudores? Desde el primer incumplimiento, imagínate que este hombre no pagara, Ujú. nosotros buscamos que lo inscriban y tiene ciertas restricciones. Una de ellas es que no puede hacer cambio de vehículos, o sea, plaqueo de vehículos. O sea, es como si le afectaras el crédito. Un buró de crédito. El buró de crédito. Ajá. A nivel de permisos, Ujú. no puede sacar pasaporte. No, cuando él quiera comprar una propiedad, los notarios le van a decir, tú no puedes Tú no adquirir puedes porque debes. propiedades. No te puedes casar porque aquí aparece que eres un deudor alimentario. Le prohíben también el tema de... Ah, bueno, ahí sí hay prohibición Sí, de casarse. exactamente. Esto es nuevo, entre comillas, que también causa presión para Ujú. las personas porque están como quemadas o están en listas negras. Sí. ¿Cuál es otra sanción? Pues evidentemente ya te platiqué que de alguna otra manera lo tenemos que cobrar el monto. Nosotros como abogados tenemos que darle un resultado y cobrarlo. Ok. Ahora, ¿qué pasa si, perdón la interrupción, pero es Sí. que se me van ocurriendo preguntas Sí. y conozco un caso de una persona que recibía pensión porque estaba divorciada, pero fallece el ex esposo? ¿Qué pasa cuando hay un fallecimiento? O sea, ahora sí, ¿a quién le pido? Bueno, vamos ¿A dónde pasa la revisar deuda? si esta persona contaba con bienes antes de morir. Ujú. Y evidentemente se va a generar una herencia de esos bienes. Ok. Y los alimentos tendría que ser lo primero que se pague de la herencia, si tú lo reclamas. Ujú. Si tú acreditas que hay menores de edad y que había una pensión que se tenía que cubrir, o era mi esposo y yo tengo la responsabilidad de mis hijos pequeños, lo primero que tú tienes que hacer es que de la herencia se proteja los alimentos. O sea, que se venda, a lo mejor, si es una propiedad, si es un Sí. carro, si es lo que sea, Que se vende y me das el dinero. Exacto, es muy común y la gente muchas veces no lo sabe. Piensa, hay casos en donde ya se murió la persona y ahí viene la mamá, viene el Sí. hermano, vienen Yo tenía todos entendido- menos a... Yo tenía entendido que a lo mejor a veces las deudas pasaban a los papás Sí. del fallecido. ¿Es cierto o no es cierto? En este caso hay muchos criterios en donde no puedes tú obligar a los abuelos Ok. a esta responsabilidad. Al menos en vida no. En vida no es una obligación de los abuelos. Si el hombre es flojo, no lo es. Y en cuestión de muerte depende de muchos criterios. Me ha tocado casos en donde sí lo responsabilizan en el sentido de que en línea directa continúan los abuelos como Ujú. obligados Ok. respecto a los niños. Son los familiares más cercanos, pero hay criterios, ahora sí que dependemos de la voluntad del juez, porque en materia familiar desafortunadamente dependemos de la voluntad de los jueces. No están unificados los criterios y muchas veces dependemos del humor de lo que ellos nos puedan resolver. O sea, lo que él quiere y lo que el juez diga es de que pues sí o no. O Y sabes en que toda ya. mi experiencia solamente una vez he visto que sentencian a los abuelos al pago Ok. de alimentos, porque también los abuelos tienen una responsabilidad con los nietos en caso de muerte. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, fallece la persona, los abuelos no se hacen cargo, pero esta persona ya tenía otra familia? Ujú. O sea, ok, olvídate de los abuelos, este deudor fallece mientras te estaba dando pensión a ti, pero tiene otra familia. ¿Qué pasa? Pues la familia no es responsable. No existe una... Pero, por ejemplo, Ajá. si tiene bienes, o sea, si hay alguna herencia, Así. ¿quién se la pelea? ¿La nueva familia o al que le debes? No, recordemos que el tema de herencias es primero saber si dejó testamento Ajá. o no. Ok. Y si no dejó testamento, las personas que comparecen son los que en verdad tienen una relación de parentesco. Ujú. En este caso, hijos. Si la otra familia hay hijos, pues entran igual, todos en el mismo nivel. Ay, vamos en bola todos. Vámonos. Sí, y a ver vámonos quién. en bola. Y a ver quién se lo acuérdate lleva. que en los velorios es cuando aparece la familia. Ajá. Que nadie conoce. Exactamente. Oye, y por ejemplo, un papá puede dejar, aquí tengo algunas preguntas interesantes. Un papá puede dejar de pagar si no me permites ver a mis hijos. ¿No? No existe una condicionante. Cuando no te permiten ver a tu hijo, hay acciones para que te dejen verlos. Ok.
pero la obligación no va a terminar. Porque hay mujeres que dicen, ok, no me das dinero, entonces no vas a ver a tus hijos. Eso también. ¿También es válido Eso o no es válido? Es incorrecto también. Es No, incorrecto. Es incorrecto, incluso es violencia. El papá tiene derecho sí o sí a ver a sus hijos independientemente de que ponga o no dinero. Sí. Independientemente de que no pague ni un peso, el derecho de ver a su papá es de los niños. Ok, y ahora, por otro lado, mi hijo no quiere ver a su papá. No lo quiere ver. Y el papá lo quiere ver a fuerza. ¿Lo puedo obligar a mi hijo a verlo? Siempre es mejor llevarlo a través de una instancia legal, porque tenemos que descifrar por qué existe esa negativa, ya que si solamente manifiesto que mi hijo no quiere verlo, se puede traducir a que yo estoy alimentando negativamente al niño para que no vea a su papá, Claro. y yo puedo tener consecuencias y hay que tener mucho cuidado. Hay casos en donde las mujeres han perdido la custodia por este tipo de situaciones, por no permitir que sus hijos vean a los papás. Sí, pues es que si no es legal, no está bien. ¿Qué tan Sí. común es que alguien oculte, por ejemplo, que trabajo, o sea, o que oculte los ingresos para no pagar? Es muy común. Normalmente lo que hacen es poner a nombre de terceras personas sus propiedades, no tienen cuentas bancarias. Ok. Haz de cuenta que en el mundo financiero no existen, pero te voy a decir algo que nunca se puede ocultar, y tú y yo lo sabemos. El dinero es bien difícil de ocultar. Sí. Y Y hoy a veces por somos hoy- tan tontos para ocultar el dinero. Y hoy o por sea, hoy las redes sociales son una herramienta legal siempre y cuando las ofrezcas de manera correcta. De hecho, nosotros tenemos ya programado para mañana, por ejemplo, mi clienta ya tiene todos los links de las redes sociales de esta persona, que igual pareciera que no tiene ingresos, pero se da una vida de viajes, va a buenos restaurantes, las fotografías Ajá. que sube aparece con un iPhone, Claro. tiene ropa Y eso de marca. son pruebas en contra de del Son deudor, ¿no? Son indicios de que sí tienes una capacidad económica, que a lo mejor bancariamente no lo podemos demostrar, pero ¿cómo haces para tener esa vida? Entonces, siempre y cuando lo utilices de manera correcta, las redes sociales nos pueden ayudar para generar un panorama. Y yo vaya que los he usado. ¿Sí? Oye, Sí. hay hombres que simplemente desaparecen. Me ha tocado conocer mujeres o casos en donde es que me dejó con el niño y nada más ya no sé nada de él. O sea, desapareció. ¿Qué puede pasar o qué procede en un caso así? Legalmente tú tienes que accionar. La autoridad tiene la obligación de buscarlo. Se hace una búsqueda judicial a través de oficios, de dependencias, en donde nos den información de la persona y hasta encontrar el domicilio. Y en caso de que no lo encontremos, de todos modos se notifica de manera legal a través de los medios que existen. Mi recomendación es siempre entablar la demanda para que tú ya tengas una pensión decretada y que esa pensión se empiece a acumular. Porque si la persona se fue a donde sea y tú nunca accionaste, ¿qué te debe si nunca lo reclamaste? Pues nada. Nada. O sea, tienes que reclamar. Tiene que haber sí o sí una demanda para que entonces empiece un proceso y pueda acumularse. Ahora, ¿qué pasa si se desaparece 2, 3, 4, 10 años y esa demanda no procedió? O bueno, sí procedió y se empezó a acumular. ¿Tiene que dar todo lo de esos años? Todo. Incluso aunque no haya presentado demanda, pero es un riesgo porque tú tendrías que hacer una excelente acción para que yo nunca te demandé, pero pasaron 20 años y quiero que mi hijo te Ajá. demande. Tendrás que hacer muchísimas acciones para poder recuperar todo ese tiempo, pero sí se puede. La pensión se acumula. Incluso si te dejó embarazada, los gastos inician desde que estás embarazada, Ok. desde que tú guardaste los comprobantes de consultas, de medicamentos, de hospital. Y Son todo eso es demandas pagadero. enormes, enormes. No, hombre, no te pases. Pero Ok. acuérdate que siempre tiene que Ujú. haber un vínculo legal para tú poder reclamar algo. Sí, Entonces no, es no, mucho, no hay manera. hay que tener mucho cuidado para aquellas mujeres que no formalizan. Tienes que asegurarte que en el acta de nacimiento de tu hijo él comparezca a registrarlo. Y de lo contrario, pues tendrías que iniciar otro proceso de primero pedir el reconocimiento para posteriormente la pensión. ¿Y qué pasa si el padre no lo reconoce? Hay manera o instancia legal de hacerlo. ¿Por qué? Porque primero es un derecho del niño y se inicia con un procedimiento de prueba de ADN, primero. Ok. Aunque él no vaya a la prueba de ADN, porque es muy común que se hacen locos y piensan que no pasa nada. Me ha pasado de que 2, 3 veces tengo que pedir cita para que vayan. Ya la segunda vez que no van ellos, se presume su hijo por la negativa de no ir. ¿Ah, sí? Tú puedes tener un hijo nada más por pura presunción. Entonces hay que tener cuidado. Y luego te achacan hijos ahí que no tienes probablemente. Si no es tu hijo, ve a la prueba. Claro. Ahora es muy común. Pero a lo mejor dices, no, qué necesidad, güey, ese no es mi hijo. O sea, o no es verdad, o me está levantando falso y a lo mejor ignoras y resulta que te lo achacan. Sí, se presume tu hijo y mientras tanto tienes la obligación de dar pensión alimenticia. Abusado.
Ok, tengo preguntas del público Sí. y estas están interesantes. Dice, ya no quiero nada con mi marido y esto me lo han preguntado a mí varias veces y yo digo, yo no sé nada de la cuestión legal. Ya no quiero nada con mi marido. De hecho, me engaña y tiene otra, pero no se quiere ir de la casa. O sea, no se quiere ir de la casa. ¿Qué puedo hacer? Ya no quiero nada con él, no lo quiero en mi casa, pero no se va. Hay acciones legales para sacar. ¿Cómo se puede hacer eso para sacarlo? Sí, hay que tramitar un proceso en donde tú alegas las condiciones por las cuales ya no hay una relación sana. Casi siempre hay un tipo de violencia, aunque muchas mujeres no las sabemos detectar. ¿Eso se puede manejar como violencia? Porque a fin de cuentas, o sea, yo no quiero estar contigo, estoy como obligada a tener que Pero aguantarte. si la otra persona tiene una segunda vida, eso también es un tipo de violencia para ti, es emocional, psicológica, porque te está afectando tu autoestima y en ese momento puedes pedir una solicitud de separación. ¿Y qué sucede? Pues se toma en cuenta quién prevalece con los niños y casi siempre se queda la mujer con los niños en casa, el hombre sale, hay maneras en donde se platica con él para que salga de una manera tranquila, de lo contrario tiene que ir la policía para apoyarlo a salir, solamente le entregan sus pertenencias personales o su herramienta de trabajo, no sale con nada. Y luego si lo sacan, ok, lo sacan y lo sacan a la calle y luego si se quiere volver a meter al otro día y cuando no hay policías, No, le autorizan así somos los hombres. Le autorizan a la mujer el cambio de cerraduras. Ajá, ok. Para que ya no vuelva a entrar. Y también le pone limitaciones de que en O caso sea, de restricciones que y así. Sí. Ok, perfecto. Dice, ¿qué hago si mi pareja abusa sexualmente de un menor en mi casa? Sea mi hijo o sea mi hijastro. Pues primero tienes que denunciar, porque a lo contrario formas parte del problema. Entonces, tú te puedes meter en broncas también si no denuncias. Sí, claro. Bueno, hace poco platicamos de un tema así, ¿no? Y más si es tu hijo, evidentemente tu obligación es protegerlo. Entonces, si tú tienes la más mínima sospecha, inicia un proceso a través de una denuncia, en donde se van a tener que hacer las pruebas pertinentes para demostrar que esto sucede, y ya en ese momento se busca la protección del menor y evidentemente esto es cárcel. De igual manera, si hay violencia, por ejemplo, violencia física para con la pareja, ¿sí puede proceder o sea, que lo saquen de su casa o no? Porque he sabido también de temas, o sea, de casos en donde tiene que ir golpeada, sangrando para que entonces le hagan caso. No, ahora ya está muy, muy respetado el tema de cualquier tipo de violencia, porque no es nada más la física, existe violencia que nunca ves. Entonces ya hablamos de la psicológica, el simple hecho de que me ofendas, me grites, me digas, me saques la lengua, ya es violencia. Oye, pero eso también puede ser un arma de dos filos o un arma que las mujeres también utilizan y lo hemos visto muchas veces con los Uber, por ejemplo. Digo, es un ejemplo burdo de que, pues la mujer quiere abusar de la ley, no sé qué cosa, para entonces denunciar al tipo que el tipo nada que ver. O sea, esto también se puede prestar para un abuso, ¿no? Sí, y yo soy mujer, pero yo sé que nuestra cabeza da mucho a imaginarnos y a veces llegan los clientes hombres con denuncias, con hechos inventados. Ahorita es muy común que denuncies, por teléfono te levantan la denuncia. Entonces basta que digas, me hizo esto y esto, cuando ya inicia un proceso en contra de la otra persona. Entonces sí me gustaría que sepan que aun y cuando haya problemas familiares, el tú denunciar por denunciar le ocasionas un perjuicio a la otra persona, porque mientras... Y a ti también, a fin de cuentas, o sea, porque a fin de cuentas me imagino yo que si se dan cuenta que es mentira, entonces tú ya pasas a ser, no sé si es Te voy a platicar ¿no? de un caso que recientemente acabo de atender. Son 2 mujeres, es un matrimonio de 2 mujeres y tienen un niño en común. ¿Y qué sucede? Pues la mujer dice, ¿sabes qué? Yo ya no te quiero aquí, pero como no se iba la otra, la denunció. Y a través de un párrafo de 3 líneas la pone como una agresiva y como una mala mamá y demás. ¿Qué sucede? Que la autoridad tiene la obligación de saber si existieron o no los hechos o si estos hechos te están causando un daño para avanzar, porque no solamente basta con denunciar. Tú ya haces un daño cuando denuncias y son mentiras, pero imagínate que es verdad. Tú ya denunciaste, pero tú tienes que estar bien pegado para que avance a otro nivel. La llaman, le hacen una prueba psicológica para ver cómo está en base a esos hechos que menciona. Híjole, salió de la fregada en la prueba. Tiene un trastorno mental en donde dice que acostumbra a imaginarse cosas. Por ende, todo lo que dice es motivo de su imaginación. ¿Y qué procede ahí?
Bueno, en este caso evidentemente no va a tener ninguna consecuencia a mi clienta Claro. porque la denuncia no tiene validez, no tiene Sí, porque si tiene credibilidad. un problema a lo mejor psiquiátrico, ¿no? O sea, No tiene validez, pero volvemos al tema de las denuncias que se presentan nada más porque me caíste mal y te voy a denunciar. ¿qué pasa? O Hay, sea, sí hay pasa. denuncias, y es muy importante mencionarlo, que terminan con depresión de la otra persona porque son señaladas. Imagínate también aquellas denuncias que las hacen públicas y que luego se vuelven virales y que no son Y que no son ciertas. verdad. Hay personas que han muerto a causa del daño de la presión pública, de Sí. todo lo que le escriben, les dicen por redes sociales. Y a veces, desgraciadamente, es que no vemos las consecuencias de lo que nosotros nuestro hacemos cuando acto. estamos enojados, porque a veces, y lo he vivido, lo he visto mucho en las redes sociales, cuando alguien realmente está molesto, a veces te inventas cosas y lo publicas y quieres hacer daño, lo más que se pueda hacer daño ahorita, porque ahorita me siento muy mal, pero no sabes las consecuencias que pueden pasar, y No, eso es no, no. muy fuerte. Y mi recomendación siempre es no involucrar a los niños. Ok. Si tú tienes un problema con tu esposo o tu esposa, saca a los niños de la historia porque el daño se lo estás haciendo. Aunque sea muy pequeño y pienses que no entiende, pero el hecho de que no permitas que vea al papá porque estás enojada, porque tiene novia, porque estás enojada, porque ya viste que se fue a Cancún y a tu hijo no le quiso comprar unos tenis. Es muy común que las mujeres nos molestemos por ese tipo de cosas. Pensemos en el daño que le ocasionamos al niño, que él no tiene nada que ver Pero en esta fíjate que historia. yo creo que muchas veces, o en la mayoría, bueno, no puedo generalizar, pero en muchos casos las mujeres no piensan en el daño, incluso ni siquiera los papás piensan en el daño que le pueden ocasionar a los hijos peleándote todo el tiempo con la mamá o con el papá de tus hijos. Sí, sí, sí. ¿Por qué tiene que convivir mi hijo? Esta es una pregunta que me hace una chica en redes. ¿Por qué tiene que convivir mi hijo con su papá? Ah, te lo pregunté ahorita. Sí, mi hijo no quiere. Eso es obligación. O sea, pero tú dices que tiene que ser por medio de un lugar regulado. Así ¿cierto? es, y donde se determine la razón y a ver si no hay un trasfondo del por qué no quiere. Recordemos que si tú como mamá incitas la convivencia, es decir, mijito, va a venir tu papá, necesito que vayas, necesito que disfrutes, vas a regresar conmigo, todo está perfecto, el niño se va feliz y contento con papá 2-3 horas y regresa. Pero si tú ya un día antes ya le estuviste diciendo que Tu papá es esto y tu esto y papá lo el otro, otro, pues, llega un momento en el que el menor no sabe del lado de quién estar. Sí, eso es un trauma muy fuerte para los niños, porque no saben quién es, o sea, a ver, quién es mi enemigo y con quién me alío. O sea, imagínate lo fuerte que puede ser para un niño que sus padres son lo más grande para él. Claro. Y entonces están peleados o están en contra uno con el otro y entonces o sea, siento yo que estoy traicionando a uno si quiero a otro. Exacto, O sea, es eso es traumático. y eso es violencia. O imagínate que se van a la convivencia y papá, en lugar de disfrutar la convivencia, se la pasa preguntando, oye, ¿tu mamá dónde ha ido? Oye, ¿tu mamá Sí. qué hizo? Y los niños se dan cuenta. Híjole, Los niños se entonces es dan un cuenta. daño muy grave. Entonces, cuando tu hijo, primero tú como mamá, debes de saber que para que tu hijo no quiera hacer algo, es porque pasa. Imagínate que no quieran ir a la escuela y todos los días llora porque no quiere ir a la escuela. ¿Por qué no quieres ir a la escuela? ¿Qué está pasando en la escuela? Y muchas veces hay bullying, muchas veces Claro. hay algo que le impida ir de manera contento a la escuela. Es lo mismo, si no quiere ir con el papá, ¿por qué no quiere ir? Si tú como mamá has cuidado la imagen paterna, aunque lo odies y aunque sea el peor, como he escuchado a una persona que les dice, sea un cucaracho, pero como papá, tú has cuidado esa imagen y aún así tu hijo no quiere ir, ¿qué está pasando? Sí, algo, evidentemente ¿Qué está algo está pasando? ahí. Algo está, Entonces, como mamá tienes que tomar precauciones, pero ojo, tú como mamá tienes que darle ese alivio al menor de que va a regresar y que tiene que disfrutar las 3, 4, 5 horas que va a estar con su papá. No, yo creo que siempre es mejor que, o sea, si tu hijo está bien con su papá, entonces sabes que está seguro o segura con él y tú puedes estar tranquilo, tranquila también, o sea, disfrutando tu tiempo. O sea, yo creo que eso es algo bien bonito. Y aparte hay hombres que de plano no les interesa, pero hay hombres que han llegado conmigo y lloran por ver a sus hijos. Ujú. Entonces, Y que no les permiten. aprovecharía yo como mamá esa voluntad del Claro. padre de que, oye, llévatelo, o sea, yo ya estoy cansada, estoy ya muy agobiada. Aprovechen que hay hombres que sí les interesa involucrarse, siempre y cuando los hombres también lo hagan con el ánimo de apoyar a la madre en la crianza. Exacto. Si lo hacen nada más por fregar, sé que hay razones por las cuales las mamás no quieren soltar a sus hijos y hay un caso muy, muy en particular que el niño sufrió un abuso con la familia paterna.
y estamos en un proceso donde el niño ya no sale con el papá, porque hay ¿Y el una papá razón. exige verlo? Sí, exige verlo. Pero evidentemente la mamá como leona lo protege y le cree a su hijo. Le cree. Claro. Le cree de lo que haya sucedido, aunque muchas veces las ¿Y ahí autoridades no lo creen. cómo procede la investigación? Pues O sea, ¿qué pasa? Ellos tendrán que hacer sus investigaciones y atraer a la historia a los responsables. Pero tú como mamá siempre tienes que creer en lo que tu hijo te lo dice, porque al final de cuentas un niño no se va a inventar una historia tan compleja, salvo que lo tengas viendo tele de adulto todo el día. Si un niño de 4 años dice que le hicieron algo, es porque algo está pasando. Y si el papá prefiere confiar en su familia y no en su hijo, ¿quién está mal? Pues el papá, obviamente, porque un niño no te va a estar inventando, un niño yo creo que a esa edad no va a estar inventando que algo de ese tipo de cosas le pueda estar sucediendo. Y mientras sí son o no son, el papá tiene que estarlo viendo en un lugar vigilado, por el simple hecho de haberlo descuidado cuando lo tenía. No manches, qué fuerte. Sí. Dice, si me entero de una infidelidad, pero no estoy casada, pero vivimos juntos, ¿puedo proceder legalmente? Ya no existe el adulterio. Okay. Como una ya sanción. De plano, eso ya es como es muy común, ¿o qué? No, es que antes sí necesitabas un motivo para separarte de alguien. Ajá. Y el adulterio era muy común. Incluso el adulterio lo tenías que acreditar muy bien. No era nada más de que hay mensajitos. O enseñar videos o así. No. Ahorita ya no es un motivo de gravedad, por así decirlo, pero te comentaba que es violencia. Sí, es violencia es para violencia. la pareja, porque lo estás haciendo con el ánimo de dañarla. Ok. Me han cancelado varias audiencias, entre ellas la última donde me darían el juicio y el veredicto. ¿Qué procede aquí si yo me entero que hay algo ilegal sucediendo? Sí, pues es muy común darnos cuenta cuando hay una preferencia de la autoridad para una de las partes. Y yo lo he visto y para eso hay acciones. Cuando tú no estás la seguridad de que está resolviendo de forma imparcial, es decir, que ves que haya preferencia por alguno, claro, y eso pasa. Tienes que pedirlo que sea otra autoridad que vea tu asunto. ¿Y si esa autoridad es la máxima? Valiendo, gorro. Sí, no, en este caso con los jueces hay muchos. Okay, si estás jueces. en una instancia de jueces. Okay. Y para eso también hay acciones legales, hay amparos y demás. Pero creo que lo más importante es que me ha tocado que muchas veces los abogados que no hacen bien su trabajo se inventan esas historias. De que es que el juez me pidió dinero y es que el juez no me hace caso y nada más le hace caso al otro abogado. Y muchas veces es porque tu abogado no hace bien el trabajo. Pero me imagino también que sí hay, o sea, puedes sobornar y puedes pagar y puedes cancelar y puedes, o sea, lo que tú quieras hacer si tienes dinero, ¿no? Pues vivimos en un país donde el tema de la corrupción es un tema muy complicado. En mi caso, en temas de familia, yo considero que sí está más regulado. Creo que no es tan visto que suceda ese tipo de casos. En mi experiencia no lo hago, evidentemente, porque yo sé que juego con cuestiones muy delicadas. Claro. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de menores y estamos hablando de derechos. Son muy similares al derecho a la vida y a la libertad. Son los derechos de tu familia. Entonces yo no jugaría con eso. Más bien tienes que accionar y tienes que estar muy pegado con tu asunto, porque si se te va algo, no es culpa del juez, es tu culpa. ¿Hay manera de poder demostrar legalmente si yo sé que mi expareja está dañando psicológicamente a mis hijos? No quiero que no quiero que mis hijos lo vean, pero quiero obviamente que siga pagando su manutención. Sí, claro. Sí. Insisto, tú como madre tienes la oportunidad de decidir qué es lo mejor para tus hijos, siempre y cuando estés en el rango de lo legal. Para eso existen las instancias donde se hacen evaluaciones psicológicas para determinar ese daño o tan grave daño y dar las condiciones de ver a los niños. Entonces hay personas que se la pasan todo el tiempo viéndolo 1 hora a la semana de manera supervisada. Hay un psicólogo que los revisa. Hay personas que nada más los ve 3, 4 horas. Y hay personas muy padres que pueden ir y viajar y regresar sin problema. Es lo que yo digo, ¿por qué no podemos terminar bien las relaciones? Ok, te puse el cuerno, me pusiste el cuerno, ok, pues ya se acabó. ¿Por qué querer seguir jodiéndole la vida al otro? Sí. Pero estos lugares de las convivencias están llenos de muchas familias que no necesitan estar ahí. Exacto. Estos son para cuestiones urgentes y graves. Claro. Pero si es por un capricho de la madre y el padre, creo que es un grave error, porque no es sano que tu papá tú lo veas 1 hora a la semana
en donde no puedes llevar ni cosas, No, pues, accesorios ni exacto. nada. Y además, allá en la otra esquina hay otra familia conviviendo. O Imagínate peleando, si es lo que sea, sano. porque a fin de cuentas también se ven peleas y también se ven No, hay disgustos y se ve niños todo. que se la pasan abajo de la mesa todo el tiempo porque no quieren estar con el papá. Y así se la pasan toda la hora. Y yo creo que para ninguno es una buena convivencia el estar viendo un ambiente No así. es sano. Entonces hay Ni casos estás que conociendo no a tu papá realmente, ni siquiera estás conviviendo con él. O sea, ni tú como papá estás disfrutando a tus hijos. Y están hermosos los lugares, pero ¿de qué sirve? Pues sí. Si no es una convivencia sana. Entonces, Muy bien. pues, no. Bueno, pues yo creo que hay muchísimas dudas, hay muchas preguntas, pero mi queridísima Janet, el tema está muy largo y yo creo que hay muchas ramificaciones que podamos seguir hablando de esto. Espero que podamos seguir con este Claro. tema más adelante, pero bueno, por lo pronto te agradezco muchísimo la información, que yo creo que estoy seguro que a muchísimas personas que están viendo este episodio les va a funcionar. Y si tienen alguna duda, como quiera, bueno, te voy a etiquetar aquí en las redes sociales, vamos a compartirlo también, para que las personas también vayan con las personas expertas y que realmente sepan y que sepan que están haciendo las cosas bien. Sí. Janet, muchas gracias. A ti, Muchas muchas gracias. gracias. Ahí voy a poner tus redes. Vámonos, continuamos. Nos vemos en el próximo episodio de Así Como Va, las cosas como son. Abusado.